Una de las afirmaciones que ha llegado a sostener algunos de los académicos y operadores jurídicos es que un derecho humano no es absoluto. Si bien es cierto, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un conjunto de garantías constitucionales, un conjunto de derechos fundamentales y un reconocimiento de los derechos humanos que se encuentran disgregados en toda la norma jurídica. Eh, Relacionándolo con la materia penal, por ejemplo, existe un derecho humano que es el libre tránsito. Si nosotros recordamos, el artículo 11, si mi memoria no me traiciona, de la Constitución Política Mexicana, establece lo siguiente. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En el caso de persecución por motivo de orden político, toda persona tiene derecho a solicitar asilo por causas de carácter humanitario, se recibirá refugio, la ley regulará su procedencia y excepciones. Nos damos cuenta que el artículo 11 de la Constitución Política establece el derecho al libre tránsito. Todo ser humano puede transitar, todo mexicano tiene derecho a viajar en el interior de la República de manera libre, ¿no? Sin embargo, este derecho humano, que está positivizado en el artículo 11 constitucional, tiene ciertas restricciones, lo dice el propio artículo, ¿no? Que en materia, por ejemplo, criminal o civil, puede haber ciertas restricciones. Ahora bien, el maestro Epigmenio Mendieta Valdés, en su libro intitulado Los 7 momentos procesales de la flagrancia bajo los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, hace un ejercicio dialéctico interesante en donde nos hace del conocimiento las restricciones constitucionales, bueno, sí, restricciones constitucionales en materia de libre tránsito. Evidentemente la flagrancia es una excepción al libre tránsito. El caso urgente, la orden de aprehensión, el arresto administrativo y el arresto administrativo con fines de extradición. Estos cuatro rubros se encuentran claramente disgregados en nuestra Constitución. Sabemos que la flagrancia, el caso urgente, la orden de aprehensión se encuentran regulados tanto en el artículo 14 como 16 constitucional. Entonces nos vamos a dar cuenta, o vamos con esta pequeña explicación, nos podemos percatar que hay ciertos derechos humanos fundamentales que tienen su reconocimiento en la ley, pero que también se encuentran en la misma constitución política, restricciones constitucionales que se encuentran disgregadas evidentemente en nuestra constitución y que se encuentran debidamente decantadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es un tema sumamente interesante porque regularmente vía conceptos de violación o vía agravios ante tribunales federales, es muy común que los operadores jurídicos siempre aleguemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos fundamentales potencializados o maximizados y siempre pretendemos persuadir y convencer a las autoridades federales e inclusive a las locales para que se cumpla a cabalidad los derechos humanos, malentendiendo nosotros como operadores en ciertas ocasiones en que los derechos humanos son ilimitados. Sin embargo, la propia reconfiguración constitucional y el propio control constitucional nos establece claramente que los derechos humanos tienen sus propias restricciones. El caso que analizamos es el caso de la libertad deambulatoria, pero tanto ustedes como yo sabemos que si una persona comete un hecho que la ley señala como delito, es puesta a disposición ante autoridad judicial, bueno, ante autoridad ministerial, y posterior a ello se hacen las pesquisas, los actos de investigación, pues la persona puede ser detenida y no por eso se le están violentando sus derechos constitucionales, sino que todo lo contrario, se está garantizando una debida tutela judicial efectiva partiendo de las propias restricciones constitucionales que se encuentran reguladas en la Carta Magna. Entonces este tema es importante, no dudo que, bueno, más bien
Hay muchos ejemplos más, pero para efectos de no dilatar o de no entorpecer esta dinámica que estamos aplicando, por ahí dicen que lo más conveniente es que las cápsulas entre más cortas sean mejor, porque ustedes, tanto ustedes como yo, a veces como que perdemos el hilo, o no se puede dar, o no se puede dar a entender lo que en su momento se pretende explicar, ¿no? El derecho humano sabemos que es el reconocimiento irrestricto que tiene una persona por el simple hecho de serlo. Ese derecho humano se encuentra positivizado en la Constitución. El ejemplo, artículo 11 de nuestra Constitución, que habla de la libertad deambulatoria y de otras garantías constitucionales como el asilo político, pero no es materia de análisis en este momento, ¿no? Por el ejemplo que me permití exponer, ¿no? Y nos damos cuenta cómo la propia Constitución y sus leyes reglamentarias pueden establecer restricciones a los derechos. Y por consecuencia, llegamos a la conclusión que los derechos fundamentales no son ilimitados, sino que están acotados por la propia estructura dogmática del control constitucional. Sin olvidar que en determinados casos, como lo vamos a ver en un momento dado, la restricción constitucional consistente en la prisión preventiva oficiosa que se encuentra regulada en el artículo 19 constitucional, bajo un principio de interpretación convencional, nos vamos a dar cuenta que el artículo 19 tiene tendencias de inconvencionalidad partiendo de un control convencional que en su momento vamos a explicar. Muchas gracias.